¿Qué tal? Muy buen día a todas y a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con el doctor Juan Gerardo Boraya. Doctor, buen día, ¿cómo está? Bien, como platicamos un poquito antes de la grabación, pues saliendo del dengue que le pegó a medio mundo, pero pues ya más o menos funcional. Vale, muchísimas gracias, doctor, de nuevo por el espacio. El doctor, bueno, es licenciado en psicología, maestro de educación y doctor en neurociencias. Prácticamente esta es la segundo diálogo en este espacio. Sobre todo vamos a abordar en este segundo diálogo la premisa que quedó, digamos, pendiente en el anterior. Es muy interesante para los tiempos que corren, los centros de investigación en distintas comunidades epistémicas. Pienso que sé yo, la UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Universidad de Guadalajara, Suprema Corte y otras más, en el sentido de estas tendencias de pensar el desarrollo de lo el neuroderecho, la neuroética, las neurociencias en general, como un nuevo paradigma de explicación en las ciencias en general, ciencias biomédicas, ciencias jurídicas, ciencias sociales. Desde este punto de vista, muy interesante, doctor, esta premisa. Parece que el giro, en el diálogo anterior lo mencionábamos, esta tendencia, parece que ya no es ya ahora el paradigma apunta que es de lo bio a lo neuro, ¿no? Algunos negarán esta premisa, otros la afirmarán desde distintas comunidades, desde distintas tradiciones, sobre todo pensándolo a la luz del vertiginoso siglo XXI y la paradigmática transdisciplinaridad que implica sobre la complejidad de los fenómenos que se analizan desde las ciencias distintas. En este aspecto, pensemos como unas comunidades epistémicas, todos estos problemas, fenómenos emergentes, desarrollados cual si fueran diagramas de Venn, ¿no? En ese sentido, las interrelaciones en las cuales se abrazan ciertas disciplinas por ciertos fenómenos sociales. En este aspecto, desde esta premisa inicial, usando este símil del diagrama de Venn, doctor, este giro paradigmático lingüístico, incluso epistemológico, de lo bio a lo neuro, ¿no? Pareciera que es interesante este texto que me compartió incluso, es muy, muy rico, la neuromanía, este fenómeno como lingüístico. Se nos puede hablar un poquito de este fenómeno desde su expertise. Sería inicial, sería genial, doctor. Gracias. Sí. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo me gusta mucho platicar, tengo mi cierto tiempo haciendo divulgación, aunque bueno, ya me oxidé un poquito en algunas cosas, ¿no? Pero sí, el tema del prefijo neuro que lo estamos utilizando de repente, pues claro, los que estamos metidos en la cuestión de las neurociencias, que lo estamos utilizando de repente para todo, pues es un reflejo, yo creo que de muchas cosas. Yo creo que una de esas cosas es el éxito que las neurociencias han tenido como disciplina para ponerse como, digamos, como un ejemplo de una disciplina bien establecida, ¿no? Recordarás quizás en alguno de los textos que mandé que ya estaban diciendo que de hecho, así como teníamos en la cabeza la idea de que un ejemplo de lo que es ciencia podría ser la física, específicamente, por ejemplo, lo de la física de partículas, y que cuando pensábamos en un científico, pensábamos en Einstein y cosas como electrones y protones y todas esas cosas de las partículas dándole vueltas al núcleo y toda esa onda, que a lo mejor ahora ya se estaba pasando a pensar en el ejemplo paradigmático de lo que es la ciencia en las neurociencias, ¿no? Y que pensar en una neurona o en imágenes del cerebro, sobre todo de las muy coloreadas y todo eso, como el ejemplo o el epítome de lo que podría ser lo científico, ¿no? Así como en términos generales, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues hay que reconocer que las neurociencias algo habrán hecho bien para haber seguido ganando ese estatus, ¿no? Claro que como suele pasar, pues no faltan los que aprovechándose en la ola que se hace con todo esto, pues sacan para su provecho o realmente lo hacen simplemente creyendo que de veras esto es una explicación buena para muchas cosas, y que creo que pues cayeron o hemos caído en exageraciones. Me puedo contar yo en uno de los primeros que he estado haciendo investigaciones con un montón de cosas para enterarme sobre todo sobre un montón de temas que igual, si me invitas ya platicamos al respecto, sobre cuestiones como por ejemplo lo de neuroética y esas cosas, ¿no? Y entre otros neuroprefijos que ya iremos viendo, ¿no? Pero yo creo que bien dices
En parte también esta cuestión de ponerle o utilizar las neurociencias como explicación para muchas cosas tiene que ver con esta, ¿cómo diríamos? Este impulso, esta idea que nos han fomentado en todos lados de que la cuestión trans, multi o lo que sea disciplinaria es una de las mejores formas de resolver los problemas, ¿no? Se piensa que los problemas son complejos y que por lo tanto una respuesta compleja debe de ser mejor que una respuesta sencilla. ¿Cómo hacer una respuesta compleja? Pues metiendo las explicaciones no de una, sino de varias disciplinas, que sería así como lo multi. Y lo ideal sería que inclusive las aportaciones de cada una de esas disciplinas se integraran de tal manera que fueran el conjunto de todas ellas la mejor explicación posible a un fenómeno complejo, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco hay que dejar de lado esa tendencia que hay a preguntar a muchas disciplinas de cuál podría ser su aportación a un problema complejo, ¿no? Y entonces ahí es donde las neurociencias pues se meten a todo lo que les hayan preguntado y pues probablemente con algunos aciertos y seguramente también con algunos problemas, ¿no? Ese sería yo creo que un primer acercamiento, ¿no? Desde este enfoque, doctor, parece muy interesante por los tiempos que corren. ¿Por qué las neurociencias y no otras ciencias, no? En ese aspecto, como preguntar en términos científicos, la pregunta gramsciana sobre la hegemonía cultural, puede preguntarse acá, ¿no? Legítimamente sobre la hegemonía epistémica, ¿no? O sea, ¿por qué esta ciencia y no otra? O sea, sí, bueno, a ver, va, la respuesta a priori, por el grado acabado de cientificidad, habría que definir qué es eso, qué es esa cosa llamada ciencia, o cuál es ese criterio, digamos, de verificabilidad, porque esas premisas, porque ese tipo de resultados con ese tipo de métodos, y no otros, qué sé yo, la antropología descriptiva, o no sé, las ciencias de la felicidad, o la teología de nuevo, o sea, pareciera, ¿por qué? O sea, en ese aspecto, ¿a qué obedece esa, digamos, elección epistémica en las currículas, ¿no? Pensando, no sé, desde el punto de vista de la filosofía del derecho, desde el punto de vista de la filosofía de la educación, pensando, qué sé yo, desde la filosofía de la ciencia misma, de la filosofía del lenguaje, o sea, que tiene más exquisito, excelso, deseable, útil, es el discurso frente a otro, ¿no? En ese aspecto, naturalmente, pues es como cualquier partidario, es un neurocientífico, entonces, claro, lo mejor que le pudo haber pasado al universo, desde luego, o sea, desde este punto de vista, no hay que perder jamás nunca el argumento dialógico y dialéctico, ¿no? Eso es interesantísimo, o sea, como que antropomorfizar las profesiones, ¿no? Siguen siendo personas, ¿no? Siguen siendo, digamos, usuarios del lenguaje, ciudadanos en última instancia, o sea, prácticamente es esto, o sea, la pregunta legítima es, ¿desde dónde viene, por ejemplo, doctor, esta tendencia, ¿no? O sea, qué sé yo, Naciones Unidas, ONG, o sea, ¿a qué obedece, digamos, esta, digamos, implantación de este tipo de paradigmas, ¿no? Porque es lo mismo por analogía, pero lo pienso en los derechos humanos, ¿no? Todo el mundo derecho humanero por aquí, derecho humanero por allá, no, espera, ahora hay que mixearlo junto con la bioética, o sea, junto al desarrollo del planeta, los animales, generaciones venideras, etcétera, y ahora no, esperen, multipliquemos la apuesta, lo tengo, lo neuro, o sea, en ese sentido es interesantísimo pensarlo desde ese enfoque, ¿no? Usando esta analogía, este argumento gramsciano de la hegemonía cultural, o sea, como medio de determinación, podemos pensarlo por analogía, desde luego, porque entonces esta fuente epistémica y no otra, ¿no? O sea, ¿qué tiene, digamos, esto? Si uno, por ejemplo, se pone a revisar textos de neurocientíficos, o sea, prácticamente es un lenguaje súper oscuro, o sea, es un lenguaje eminentemente científico, y la forma de argumentar está como en la filosofía de la mente, por ejemplo, argumentos hipotéticos, ¿no? Vamos a suponer que sabemos que la caja funciona, pero no sabemos qué es la caja, o sea, son, digamos, ¿qué valor de verdad tiene eso y un libro de poesía? O sea, en ese aspecto, esa es la pregunta, digamos, inicial, o sea, epistémica, o sea, como hablando desde esto transdisciplinal, ¿no? O sea, en ese sentido lo dices, si es multi, si es inter, este diálogo de distintas disciplinas, alguien legítimamente podría objetar, bueno, ¿por qué juegan con eso y no con la economía, no? O sea, ¿por qué juegan con eso y no con la política, no? Desde este punto de vista, doctor, es interesante ver, porque, bueno, primero la tendencia desde dónde viene, ¿no? O sea, es como si fuera, como todo ha tenido un buen investigador, ¿no? La arqueología, el historicismo, encontrar la causa, digamos, eficiente históricamente hablando de esto, ¿no? Entonces, bueno, se le ocurrió a alguien en alguna época o obedece a algún cierto feeling epistemológico de cierta época, ¿no? Qué sé yo, antes era la teología,
después fue el humanismo, después la ciencia y la razón. Ahora pareciera que ya no es todo eso, ¿no? Si hiciéramos una especie de historia de la filosofía del siglo XX y lo que va del XXI, entonces detectaría capítulo 33, las neurociencias, ¿no? El paradigma del neuro, o sea, en ese aspecto sería interesante, doctor, no sé si me va a entender con esta intuición, desde dónde viene cronológicamente esta tendencia epistémica y cómo es que esa tendencia epistémica es abrazada a su vez en comunidades locales, ¿no? Entonces sería como que interesante desde este punto de vista de la expertise que maneja, que son estas ciencias donde se interrelacionan, ciencias de la conducta, ciencias de la educación y ciencias prácticamente de la mente, lo que sea que eso signifique, ¿no? Porque incluso hay hasta un debate muy interesante filosófico, si es pura metafísica eso, ¿no? Si tiene un referente empírico o no, si la mente es el cerebro o no, montones de teorías, entonces lo sabrá mejor, doctor, desde este punto de vista, pero bueno, dejo aquí esta premisa de que es muy apasionante. Mire, yo me imagino que parte del éxito de las neurociencias como para instalarse como en el imaginario colectivo de que es como el ejemplo de lo que es una ciencia, me puedo imaginar que al menos tiene dos razones. La primera de ellas tiene que ver con el objeto de estudio que tenemos. Digamos, y empezamos con la frase que deben haber escuchado todo el mundo, la de que el cerebro es el objeto más complejo del universo y que por lo tanto estudiarlo, como es lo más complejo, pues debe de ser como lo más científico entonces, ¿no? Esa puede ser por ahí una parte, ¿no? Es como una cuestión discursiva, ¿no? El cerebro es lo más complejo del universo, entonces es difícil de estudiarlo, debe de ser muy fregones estos cuates para estarlo estudiando. También puede ser porque nuestro objeto de estudio tiene que ver, o se le ha puesto como con la que contiene en sí la esencia de lo que quizás nos convierte en seres humanos, ¿no? Si tú le preguntas probablemente a las personas que qué es lo que nos hace humanos, probablemente lo primero que te digan es el tener un cerebrote como el que tenemos, organizado de la manera como lo tenemos y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, se convierte en una disciplina que nos es muy importante y por lo tanto se vuelve pues entonces algo de lo que tenemos que saber todo el mundo y a lo mejor probablemente preguntarle de todo a esa disciplina. Esa sería una de las primeras razones. La segunda que a mí se me ocurre son los avances tecnológicos. Cuando las neurociencias empezaban, vamos a ponerle hace unos 100, 150 años, como más o menos todas las disciplinas más o menos empezaron a hacerse más o menos científicas, lo que hizo primero las neurociencias pues era trabajar, por ejemplo, con personas con lesiones, ¿no? Con lesiones cerebrales. Si esta persona tiene esta lesión, pues entonces y vemos que tiene este conjunto de signos y síntomas, pues eso quiere decir que lo más sencillo es que las funciones que se pierden están localizadas en esa región, ¿no? Entonces, es un acercamiento más o menos útil, fue bueno como hasta, no sé, los 50, hasta que empezaron a aparecer otras técnicas, por ejemplo, los electroencefalogramas, que ya nos empezaron a dar una idea de cómo funciona más allá de lo de las lesiones. Pero creo que lo que vino a constituir realmente el boom de las neurociencias fue la aparición de las técnicas de neuroimagen. Las primeras técnicas de neuroimagen, no sé si alguna vez las hayas visto, pero eran feas, realmente feas. Al principio eran toscas, digo, con lo que vemos ahorita, ¿no? O sea, eran toscas, poco coloridas a comparación de lo que están ahorita, poco específicas, eran difíciles de hacer porque había que inyectarte una solución que les llaman de contraste o con soluciones que tenían componentes radioactivos para que se imprimieran en una placa, ¿no? Cosas así horribles, pero que se volvieron una ventana al funcionamiento del cerebro, ya no solamente cuando había lesiones cerebrales, sino funcionando normal. Y entonces eso fue así como que, wow, ¿cómo es posible que podamos ver dentro de la caja negra, ¿no? Como lo mencionabas hace ratito. Entonces empezamos a hacer transparente esa caja negra y para todo el mundo fue sumamente intrigante ver hasta dónde podíamos llegar a ver con eso, ¿no? Se fueron mejorando las técnicas de neuroimagen y a estas alturas tenemos unos aparatos que dan una resolución. Primero ya ni siquiera
te lo ponen como fotografías, que es como empezaban antes, sino que ahora te hacen reconstrucciones de cómo está todo, cuando son los de muchas capas y te los van poniendo y te lo ponen hasta en tercera dimensión y esas cosas. Y ahí se puede ver dónde está qué órgano, si hay alguna acción, cuál es el tamaño que tiene y la distribución, no sé, todo ese tipo de cosas. Y pues claro está la resonancia magnética funcional, que es como la más conocida de todas, en donde se ve cómo ciertas regiones se activan cuando les pones a hacer cierta tarea, ¿no? Y eso resultó, pues de entrada, te digo, asombroso poder ver dentro de la caja negra en condiciones normales para cualquier, o sea, donde suponíamos que lo que estaba pasando entre que le pones una tarea y una activación del cerebro, pues eso nos llevaba a pensar pues que esta era la explicación de este otro fenómeno, ¿no? Entonces creo que ese serían el origen de este boom de las neurociencias, entre otras cosas por ahí, ¿no? Pero creo que por ahí va algo de la explicación. Desde este punto de vista cronológico, doctor, o arqueológico, mejor dicho, citando, no sé, a Foucault, a Nietzsche, ¿no? Estas aproximaciones, estas pesquisas históricas, todo tiene una historia, ¿no? Todo tiene una tradición, no es que de la nada empezó a existir esto y ya está. O sea, en ese aspecto sí es como que más intrigante ver la explicación, al menos desde premisas iniciales, sobre todo más a propósito de esta similitud, ¿no? Estos diagramas de Venn, estas interrelaciones, o sea, sobre todo la tecnología, no lo había pensado yo desde este punto de vista, los avances en biología, los avances en neuromedicina, ¿no? En ese aspecto, todo esto que mencionas, de estas imágenes. Sobre todo me llama mucho la atención la explicación, cuál es el modelo de explicación causal, parecía todavía, ¿no? Entonces, parecía que es como que mecánico, ¿no? Tenemos el hecho, pues se explica a través del famoso método científico, muy a lo Bacon, todavía muy fiel al espíritu del empirismo, al espíritu del realismo, que creo que desde la epistemología se pueden hacer algunas críticas, ¿no? A estos métodos, sobre todo para ponerlo como el paradigma per se, ¿no? Por antonomasia de la cientificidad en el siglo XXI, o sea, en ese aspecto, alguien todavía podría parecer reacio. Desde este punto de vista, lo planteo de manera hipotética, no es que sea mi premisa o mi postura, si yo tal, sostengo esto y ya está, sino simplemente lo voy a poner de manera de ensayo, ¿no? Desde un punto de vista dialéctico, como bien enseñan los diálogos de Platón, ¿no? La filosofía de Kierkegaard, que sé yo, o sea, prácticamente jugar con la pseudonimia, jugar con ciertas hipótesis, que prácticamente pues, defenderlas sería interesante. Desde este punto de vista, doctor, esta, digamos, como tendencia epistemológica de la segunda mitad del siglo XX a lo que va ya casi el primer cuarto del siglo XXI, desde este punto de vista, es esta tendencia de los últimos 50, 70 años, pareciera que sí son las tendencias epistemológicas, ¿no? Se van avanzando, o sea, ya no es el paradigma último, qué sé yo, la teología, o ya no son los dioses, o Dios, o la razón, pero siempre son los modernos, o la pasión, pensemos en los románticos, o la tecnea secas, como el siglo XX, ¿no? Sino prácticamente es esta interrelación entre lo neuro, o sea, cómo es que llega a instaurarse. O sea, vaya, ¿para qué sirven este tipo de estudios en el presente, doctor, desde su punto de vista? O sea, ¿qué tipo de utilidad para cualquier ciudadano? O sea, naturalmente, pues entre especialistas es más que obvio, ¿no? Papers, pues seguir produciendo conocimiento, pero como parte del gremio científico específico, que atendiendo la forma en la cual están redactados los documentos, es sumamente especializante la vertiente de este tipo de fenómenos científicos, ¿no? Incluso se necesita cierta preparación, se necesita familiarizarse con ciertas técnicas de investigación, ciertas metodologías, desde este punto de vista un poco más didáctico, pedagógico, con fines de divulgación. O sea, desde el área de expertise, cuáles son primero los paradigmas de explicación que imperan en las neurociencias, como esta pesquisa me parece interesante, ¿no? Como lo han lanzado así como, ahora resulta que este es el paradigma por antonomasia de la cientificidad, ¿no? O sea, si este es así, no de otra forma, vamos asumiendo P, ¿no? Vamos asumiendo que esto es verdad. O sea, en ese sentido, pues para desmitificar ahora el uso de las neurociencias, no es que yo necesito ser un genio, necesito meterme años de estudio a esto, o sea, prácticamente como con fines de difusión, para cualquier persona que le interesen estos temas, o sea, como, qué sé yo, charla de sobremesa, ¿no? Conocimiento científico general, o sea, en ese aspecto, qué metodologías de la investigación, sobre todo pensando en el tipo de textos y la forma en la cual estos están redactados, ¿no? Pero, digamos, como una advertencia metodológica, epistemológica, para cualquier ciudadano que de repente trate de inmiscuirse o de ver este tipo de mundos, ¿no? Estos otros mundos, otras voces que son por lo regular, sí, voces muy especializantes, incluso para gentes que venimos de otras ramas de la formación científica, ¿no? En ese aspecto, cuesta trabajo, digamos, adoptar el estilo en el cual están redactados este tipo de textos, doctor, desde este punto de vista,
esta premisa como divulgativa, o sea, metodológica, para cualquier ciudadano que en algún mundo posible desee inmiscuirse en estas discusiones, o sea, qué es lo que va a encontrar, ¿no? Desde ese punto de vista sería interesante escucharlo. Bueno, primero, las neurociencias como una disciplina que trata de ser científica, pues una de las primeras cosas que te dicen es que para ir formando una disciplina empiezas a utilizar jerga, por decirlo así, ¿no? Tu argot, pero es una condición necesaria porque empiezas a hablar de fenómenos, de procesos, de estructuras, que pues ni modo, pues tienes que ponerle un nombre que sea específico para que te diga, sirva a la función de lo que tú estás trabajando, ¿no? Entonces, si empiezas a hablar de el área tegmental ventral, pues ni modo, o sea, ese es el nombre que tiene y no se lo podemos cambiar. Para fines de divulgación, claro, pueden decir, ¿no? El área tegmental ventral es parte de un sistema más grandote que tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión de las recompensas, ¿no? Y utilizan para esto una sustancia que se llama dopamina y más o menos puedes explicar sencillito cómo funciona eso. Pero el problema de esto es que cuando haces mal la divulgación, que ese es un problema por lo cual también pudo haberse generado lo de la neuromanía, cuando toman los estudios de investigación y los sobresimplificas o exageras la forma, los resultados que se encontraron, es cuando empiezas a ver problemas, ¿no? Por eso para mí es muy importante la cuestión de la divulgación de la ciencia, nada más que pues hay que tener cuidado, ¿no? Otra de las preguntas que me decías ahorita es, ¿cuál es el paradigma de explicación? Bueno, híjoles, eso ya empieza a ser un poco complicado. No soy experto en el área, pero pues tienes que meterte tarde que temprano en esas ondas. Hay a mí un filósofo que a mí me gusta, que me parece que es el filósofo adecuado para lo que, como yo concibo la ciencia y las neurociencias en particular, que se llama Paul Taggart. No sé si lo conozcas, pero de hecho, precisamente Paul Taggart aboga por una explicación que sea de tipo mecanicista. Claro, utilizar el término mecanicista suena horrible, pero cuando uno ve a qué significa eso de una explicación mecanicista, tiene su sentido y sigue siendo probablemente la mejor explicación, no solamente para las neurociencias, sino para todas las ciencias en general. Claro, les digo, es un filósofo y claro que él aboga por explicaciones muy generales, ¿no? Yo lo recomiendo mucho leerlo, inclusive bueno, pues se ha metido específicamente a las cuestiones estas de las neurociencias para ver por qué tienen las explicaciones como la tiene y entonces hace sus recomendaciones. Pero bueno, eso queda un poco para de lado y para después en todo caso, ¿no? Otra cosa que decías, la cuestión de la transdisciplinariedad, como decíamos hace ratito, pues ahora es un imperativo que tenemos andarnos metiendo un poquito en todas las áreas porque suponemos que problemas complejos necesitan respuestas complejas. Pero hay dos broncas que yo siempre les he dicho con el problema de la transdisciplinaridad. Uno es el problema de abajo hacia arriba, como para decirlo de manera sencilla, que es el problema del reduccionismo. Es decir, cuando tú quieres explicar con las leyes y los conceptos, por ejemplo, de la física, el nivel de la química, o cuando quieres explicar con las leyes y los conceptos de la química al nivel biológico. Cuando tú quieres explicar con las leyes y los conceptos del nivel psicológico, pero con las leyes y los conceptos de la biología, ¿no? Que ese es el reduccionismo que quizás ahorita nos toca más. Pero yo les digo, porque he sido maestro de la carrera de psicología durante muchos años, que también los psicólogos hemos sido los malos, que hemos hecho explicaciones con las leyes y los conceptos de la psicología de fenómenos sociales. Por ejemplo, les digo que los muy conocidos representantes de la escuela de Frankfurt como Erich Fromm y Herbert Marcuse y todos esos señores hacían explicaciones psicoanalíticas de toda la sociedad. Entonces, pues a estas alturas suenan ridículos. Pero bueno, en fin, son cosas que pasan. El otro problema de la transdisciplinaridad al revés, es que nadie lo aborda. Es decir, cuando tú quieres explicar, por ejemplo, fenómenos psicológicos con las leyes y conceptos, por ejemplo, de la sociología,
Si es criticable el reduccionismo, ¿por qué no sería explicable el otro proceso al revés, de arriba para abajo? Entonces, si le entramos a la cuestión de la transdisciplinariedad, nos metemos en estos dos problemas. O los subsumimos hacia abajo o los subsumimos hacia arriba y se nos desdibuja nuestra área de trabajo, ¿no? Entonces, son problemas como entre cómo le haces para tener respuestas complejas a problemas complejos, preguntándole a muchas disciplinas y que de repente no se te vayan las cabras al monte y te vayas muy para una o muy para el otro, ¿no? Como lo de Caribdis y Escila, ¿no? Si te vas de un lado malo y si te vas del otro malo. Y por último, están las cuestiones técnicas, que era algo que también mencionabas en tu intervención. Es el problema de las técnicas como la que les decía de las resonancias y todas esas cosas, es que es una forma de medición y todas las formas de medición tienen errores. ¿Cuáles son los errores típicos que se hacen a la hora de utilizar estas técnicas? Primero, en realidad no estamos midiendo en la resonancia magnética funcional, no estamos midiendo la actividad de las neuronas. Estamos haciendo una inferencia de que las neuronas se están activando más, pero en realidad lo que estamos midiendo es el consumo de oxígeno que cambia de tener cierta característica a otra, que le llaman, tú sabes que la sangre tiene hierro, ¿no? Y entonces el hierro lleva el oxígeno. Cuando es consumido por las células, el hierro tiene ciertas capacidades magnéticas que cambian, le llaman diamagnéticas a paramagnéticas, cuestiones técnicas otra vez, pero el chiste es que en realidad no estamos midiendo actividad neuronal, estamos midiendo una actividad que se asocia a la actividad neuronal. Entonces ese es parte de los problemas y del truco de entender todas estas cosas, ¿no? Y la otra cosa es que es muy difícil hacer investigaciones bien hechas con estas técnicas. Una de las cosas que te dicen cuando empiezas en estas cosas es que entre más grande sea tu grupo con el que tú vas a hacer investigación, o sea, tu muestra, lo ideal es que sea muy grande. Entre más grande, mejor. Pero tú no puedes meter a decenas, centenas o miles de personas en un escáner cerebral para contestar una pregunta. O si lo puedes hacer si te pones de acuerdo, no uno o dos laboratorios, sino que se pongan de acuerdo decenas o centenas de laboratorios en todo el mundo, que eso ya se está haciendo. Pero el problema es que hasta este momento, y ese es un problema que se llama el problema de la reproducibilidad en todas las ciencias, pero sobre todo se hizo muy exacerbado en neurociencias, es que los resultados que se obtuvieron cuando tenías unos estudios con 2, 3, 5, 7, 10 sujetos, y eso sí te va bien 10, y que los generalizábamos a todo el mundo, pues no, en realidad terminaron siendo poco confiables, y eso nos metió en una crisis de magnitudes que no sabes, pero simbraron todas las neurociencias. Entonces sí, estamos muy de acuerdo en que hemos hecho cosas malas, pero estamos tratando de ir encaminándonos hacia algo mejor. Pero en fin, no sé si con esto más o menos contesté algunas de las cuestiones que me decías. Sí, de hecho, muy, muy amable, doctor, muchas gracias. Pienso esto sobre todo, pues, bueno, en todos los doctorados, ¿no? Supongo habidos y por haber, donde de repente traen personas con distintas formaciones, con distintas epistemologías, con distintas, digamos, visiones de lo que es la cientificidad, distintas formas discursivas. Por eso esto lo planteo, ahora es el siguiente, ¿no? En términos de discursividad, en términos de epistemología, o sea, sobre todo estos fenómenos que lo dicen, ¿no?, de manera irónica, me parece fenomenal. O sea, lo complejo, lo intertransdisciplinar, o sea, en ese sentido es interesante. Como, por ejemplo, estas distintas dimensiones del quehacer epistemológico, o sea, desde distintos frentes, se vuelven un problema imperioso. Pienso, por ejemplo, sí, o sea, la interdisciplinaridad, sí, júntense los de distintas profesiones, qué sé yo, conozcan, se hagan una rueda, digan sus intereses,
entonces trabajen juntos y ahora, bueno, ya tenemos cómo construir una epistemología, doctor, transdisciplinaria. O sea, en ese aspecto, pensando en la descripción, o sea, eso es como, esta es la pregunta, así como que una de las preguntas fuertes, o sea, de estas pesquisas con distintas personas de distintas formaciones, estos problemas, lo dice, pues es que nos da un resultado, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, esta cuestión, o sea, no solo a nivel discursivo, sino también a un nivel ético-político, ¿no? O sea, el grado de participación ciudadana que pueda tener cualquier persona al apropiarse del discurso de la ciencia. Esto lo pienso desde la filosofía del lenguaje. Por ejemplo, me gustó mucho la pragmática de Wittgenstein, en ese sentido, un juego de lenguaje, ¿no? O sea, estos son juegos de lenguajes entre personas, al final somos seres hablantes, somos seres lingüísticos, seres psicosociales que usan ciertos signos para comunicar ciertas cosas. Lo decía hace rato, es que este es el nombre que tienen y no otro, lo siento. O sea, desde este punto de vista, o sea, pese a que eludamos por fines pedagógicos, yo lo entiendo, o sea, esta cuestión, porque es algo complejísimo, o sea, es como hablar términos, no sé, médicos, hablar términos jurídicos, hablar términos filosóficos, hablar términos propios de las disciplinas, economía, política, incluso diccionario de, o sea, ya es prácticamente esto, ya desde ahí marca una brecha, digamos, entre ciudadano normal, o sea, y ciudadano especializado en ciertos dominios de ciertos juegos de lenguaje de la ciencia, que tampoco es que uno adquiera superpoderes y tal, ¿no? Es como desmitificar esto o las posturas, ¿no? De soy más culto y el vulgo y todo aquello, es como que esto parece risible, ¿no? Sobre todo desde un punto de vista ciudadano, o sea, desde este punto me parece interesante esta cuestión como que epistemológica, discursiva y ético-política que empiezan a tener este peso, o sea, sobre todo volviendo a la premisa que hace rato con cierta ironía mencionaba, me parece genial, o sea, desde este punto de vista, es como, resulta que ahora este es el discurso científico per se, o sea, todo lo que quiera aspirar a poseer cientificidad, lo que sea que eso signifique, porque es donde ya empiezan pues, los problemas semánticos y filosóficos, ¿no? Puede que estemos hablando de cosas que no tengan referencias y solo tengan sentido, ¿no? O sea, nuestra tesis de Frege, hay cosas que por lo regular algo tiene sentido y referencia, ¿no? Tiene una correspondencia semántica y una correspondencia empírica, pero ¿qué pasa cuando hay cosas que no tienen correspondencia empírica, ¿no? O sea, por ejemplo, el gran problema de la mente, la caja negra, ¿no? Famosa la analogía, creo que más clara, de las más claras para poder hacer frente al fenómeno de lo mental, o sea, prácticamente, si bien sí hay técnicas de medición, y hay que reconocerlo también a propósito de la epistemología, ¿no? La medición falla, o sea, esta presunción positivista de, bueno, la matematización de la realidad, lo que sea que eso signifique, es la neta del planeta y todo aquello que quiera ser científico, tiene que matematizarse, si no es falso por sí mismo, ¿no? Es una cuestión de método, pareciera una violencia epistémica, pareciera una falacia de autoridad implícita en este tipo de discursidad, doctor. Desde este punto de vista me parece genial, como a la luz de distintos, pienso, por ejemplo, formaciones transdisciplinarias en distintos posgrados, maestrías, doctorados, ¿no? Incluso licenciaturas, que tratan de abordar estos problemas, ¿no? Desde distintos vertientes, incluso la relación que guarda, por ejemplo, en específico, doctor, o sea, las ciencias jurídicas con las ciencias de lo psico y lo neuro, ¿no? O sea, los testimoniales, los periciales, todo aquello, o sea, desde este punto de vista, o sea, para no extender con tantos ejemplos, me enseñaría como que a ese específico, o sea, cómo se apoyan distintas ciencias sociales, ¿no? Incluso este debate si la psicología, eso no es una ciencia social, ¿no? O sea, es una ciencia biomédica, es una ciencia natural, desde ese problema que tiene la psicología en específico de su fundamento epistemológico, para echarse a andar, incluso todas estas que se desprenden de la filosofía, ¿no? Que parten de nociones, adoptan el sujeto cartesiano, adoptan el sujeto X, o sea, prácticamente esta misma noción, ¿no? Desde los maestros de la sospecha, incluso le llaman desde la teoría de la filosofía, o sea, Freud, Nietzsche, Marx, ¿no? Que tienen en común haber encontrado una nueva forma de discursividad. Desde este punto de vista, doctor, estas premisas son interesantes, sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Estas tendencias de lo que va a este siglo XXI, sobre todo esta última premisa me llama mucho la atención, me hace mucho ruido, o sea, la de la presunta cientificidad, todo aquel que aspira a ser científico de alguna otra manera tiene que copiar este modelo porque esto es por sí mismo hoy, en el siglo XXI, la cientificidad en persona, ¿no? En ese sentido es algo muy interesante desde el punto de vista epistemológico, doctor. Sí, mira, el problema de cómo generar un conocimiento válido y justificado y si nos atreveremos a decir y verdadero, pues es un problemón, ¿no? O sea, mi posición, pues en general, pues sí es una posición más, probablemente la pondrías de positivista y todo ese tipo de cosas,
No estoy muy de acuerdo en posiciones, por ejemplo, demasiado que hablan acerca de que no, de la cuestión de que nunca tenemos acceso a la verdad o que todo es una cuestión discursiva o cosas así, ¿no? Yo creo que las cosas son complejas y que probablemente nos cuesta mucho trabajo entenderlas y que conforme vayamos pasando el tiempo, pues vamos a ir viendo diferentes maneras en las cuales podemos acercarnos, digamos, más a la cuestión de la verdad. Una de las formas en las que yo les suelo decir que la ciencia va por el camino correcto, pues es que han terminado siendo útiles a final de cuentas. Y la utilidad la podemos ver en muchos sentidos. Como estamos hablando de neuro, por ejemplo, la cuestión de la esperanza de vida, ¿no? Hemos hecho los suficientes avances en ciencias de la salud como para saber lo suficiente como para haber extendido la cantidad y la calidad de vida no de miles de personas, sino de miles de millones de personas en todo el mundo. Entonces, yo creo que eso habla bien de la ciencia y de que ha hecho cosas bien y correctas, ¿no? Que las cosas son difíciles, pues sí, y si te metes en el problema de lo del cerebro, que probablemente, vamos a retomar el discurso que decía antes, sea el objeto más complejo de todo el universo, pues entonces, pues sí, ¿no? Las cosas que nosotros vayamos proponiendo como formas de explicación, seguramente tendrán sus limitaciones, pero en la medida que nos vayan sirviendo, pues probablemente vamos por el camino correcto, ¿no? Pero sí, el problema de las explicaciones, pues sí, es un problema que tenemos, por ejemplo, en neurociencias, pero no es únicamente de las neurociencias. Hay unas investigaciones bien chistosas, que a mí me gusta también citarlas mucho, en donde les preguntan a las personas, en términos generales, a las personas les gustan las explicaciones que tengan dos características, que sean sencillas, pero que al mismo tiempo sean amplias. Si con una explicación, vamos a ponerle así, no solamente me explicas con una idea, me explicas muchas cosas, entonces esa explicación tiene más validez. Pero se han hecho investigaciones en donde se ha visto que a las personas a veces no, las explicaciones sencillas y amplias no son necesariamente las que mejor les acomodan. Hay veces que explicaciones que son las más largas las consideran mejores que explicaciones que son sencillas. Y otra, por ejemplo, si la explicación hace referencia a cosas que no entiendo, entonces debe de ser más científica que cuando hace cosas a referencias que si las entiendo. Dos de las cosas típicas que se suelen utilizar para ver esto son matemáticas y las neuro. Y les ponían una investigación, está bien chistosa, porque hacían lo siguiente. Ponían exactamente la misma explicación en tres condiciones. Una donde nada más era el discurso, el rollo. Otra en donde al rollo le metían matemáticas que no venían al caso, absolutamente. Y otra en donde venían acompañadas de imágenes del cerebro. Y lo que vieron era que si las explicaciones que les daban venían acompañadas de matemáticas o de imágenes del cerebro, eran consideradas como mejores explicaciones que la otra explicación, aunque no vinieran absolutamente al caso, ¿no? Y luego, intrigados sobre eso, hicieron otra investigación ya centrada nada más en lo de neuro, en donde dijeron, a ver, vamos viendo si impacta tanto las imágenes del cerebro, vamos viendo cuáles son las más chidas, ¿no? Y lo que hacían era ponían entonces otra vez una explicación con una imagen del cerebro, pero que la imagen era una de las viejitas que te comentaba antes, toscas, sin tantos colores, cuando no eran a puro blanco y negro y cosas así, y una explicación acompañada de una imagen con un montón de colores, como las que se ven ahorita, ¿no? Donde
diferentes partes iluminadas en un cerebro bien definido y bien bonito y todo eso. Y si se veía claramente que una explicación era considerada como mejor explicación cuando le metías algo de cerebro, o sobre todo mejor cuando le pones una imagen del cerebro toda coloreada y bien, bien bonita y bien definida, ¿no? Entonces sí es un problema de que las personas tendemos a tener una idea acerca de lo que son las explicaciones, pero no te creas, es complicadito. Tenemos muchas fallas con respecto a entender qué es una buena explicación. Y eso nos pasa también a los neurocientíficos, ¿eh? No, no te creas. Tenemos les llaman, ay, se me fue el nombre, vicios explicativos. En fin. Fascinante este tip, ¿no? Para las cuestiones editoriales, sobre todo este estudio que a mí me parece interesante. O sea, ¿qué caso tiene, no? Se lo mando. Sí, está divertido porque, bueno, con una imagen del cerebro, ¿no? Científicos de Massachusetts encontraron, científicos del Politécnico descubrieron, ya con ese enunciado y gente de blanco impecable de ensueño, ya tiene presuntada cientificidad, ¿no? Sobre todo pensando, no sé, en esta idea del imaginario colectivo que viene parte de la publicidad, ¿no? Parte de la mercadotecnia, o sea, cierta cosa que vender cualquier cosa, la ciencia lo avala, ¿no? Ya, wow, el gancho y perfecto. Es otra cosa interesante. Tenemos los científicos, pinto mi raya, tienen los científicos, no me considero científico, incentivos perversos también. Tienen, para hacer una investigación, a veces son muy caras, ¿no? Y entonces, ¿cómo le haces para generarte recursos para hacer tus investigaciones? Tienes muchas, más es cacarear el huevo, como se conoce, ¿no? Pero hay diferentes formas de cacarear el huevo, y cuando empiezas a hacer exageraciones, cuando empiezas a hacer simplificaciones, cuando empiezas a hacer malas interpretaciones de tus propias investigaciones, cuando propones aplicaciones prematuras de ellas, cuando empiezas a no explicar todas las limitaciones tecnológicas, por ejemplo, como las que ya dije, pues entonces empiezas a caer en mala ciencia, en una ciencia, les digo, perversa. Pero es bien difícil, créeme, es muy difícil salirte de esa dinámica, porque si no, no te llega lana. Y la lana se necesita para hacer investigaciones. Interesante esta premisa, doctor, no solo la mercadotecnia, sino la ética de la ciencia, ¿no? Estas premisas kantianas vienen desde Kant y desde otros, ¿no? Si es desinteresado, digamos, el interés que tiene la persona científica por cualquier fenómeno. Incluso todos los villanos, ¿no? De los universos de los cómics, el doctor, todos tienen doctorado de entrada, ¿no? O sea, el doctor maligno, el doctor malilla, el doctor malitos, en ese sentido, siempre alguien científico loco que quiere dominar el mundo a como de lugar, ¿no? En ese sentido, porque el CONACYT no le pagó, qué sé yo, siempre hay una causa eficiente institucional, ¿no? En ese aspecto, o psicosocial romántica, afectiva, en ese aspecto, estas narrativas como muy de la literatura, de la cultura pop, desde este punto de vista es interesante. Pero bueno, retomando la cuestión epistemológica, doctor, ¿cómo es que me llama mucho, sobre todo dice ¿cómo es esta? Los dos lados, ¿no? Este símil de Caribdis y Escila, o sea, prácticamente es monstruo mitológico, ¿no? Que se parece a los textos homéricos. En ese aspecto es interesante ver, por un lado, sí, las explicaciones demasiado científicas, o sea, sobre todo pensando en el área de la divulgación científica, qué sé yo, ciencias cognitivas, ciencias jurídicas, ciencias sociales, siempre es un reto, ¿no? Tratar de despegarse, o sea, sobre todo te piden formatos pequeños, ¿no? Menos palabras, menos conceptos. Oye, yo voy a explicar lo que hace cientificidad a esto. O sea, eso es como que uno de los dilemas o falsos dilemas discursivos y metodológicos de los investigadores o de cualquier
aspirante a escritor, ¿no? En ese aspecto, ciñete al formato, ¿no? De entrada con que la forma, pues eso pues, existe y tal. Pero bueno, el punto epistemológico interesante es en virtud de los estudios que menciona, o sea, el tipo de explicaciones, ¿no? Los creadores de la violencia epistémica, entonces ahora vamos a ver la violencia explicativa, ¿no? O sea, yo tengo la voz científica y esto es así, no de otra manera. Es como hacer historiografía, o sea, pasó así y no de otro modo, ¿no? Como hacer una teoría del caso en derecho penal, tal, o sea, fue así, no de otra forma, los sucesos en este orden y no en otros, ¿no? Como que esta, digamos, voluntad de poder, citando a Nietzsche, ¿no? De discursividad, o sea, imponer esta forma y no otra, ¿no? Ese aspecto me llama mucho la atención porque, bueno, este dilema de la divulgación, o sea, por un lado, sí, si me pongo bien denso a hablar de teorías y autores, a los 2 minutos ya aburriste a todo el mundo y el más odiado del universo en 2 videos, ¿no? En ese sentido, pero por otro lado también, si pongo dibujitos y tal, pues, sobre todo pensando en el denso de las ciencias sociales, ciencias exactas, son tipos de textos que tienen ciertas características, ¿no? Tipos de lecturas, tipos de texto, y es así, no de otra forma, y lo siento, no puede haber otra, lo lamento, o sea, no soy yo, es la disciplina, esa cuestión la entiendo, pero eso me parece como que universo discursivo, este equilibrio reflexivo, desde usuarios como, volviendo a esta analogía, esta intuición wittgensteiniana, ¿no? Usuarios de los juegos del lenguaje científico. En ese sentido, como yo para difundir, qué sé yo, la ciencia o la filosofía del derecho, lo que sea que quiera difundir, cómo tienes que pensar también reglas de retórica de convivencia básica en la audiencia, ¿no? O sea, no vas a llegar a densear a todo el mundo con 1001 conceptos. O sea, yo apenas de las 10 palabras que dijiste te entendí 4 o 5 si te pongo atención, ¿no? Desde este punto de vista es interesante y bueno, vuelvo, o sea, como que este afán de la difusión, sobre todo la premisa que lanza me parece irónica, fenomenal, o sea, ahora resulta que esto es la panacea de la ciencia, ¿no? O sea, si tiene algo, tiene su encanto, tiene su grado de dificultad, no hay que negarlo a priori, ¿no? Eso no lo dice como el gremio, pienso en estos intentos de la psicología por explicar conductas, ¿no? O sea, por tratar de normar, o sea, son ciencias normativas, norman la sanidad o no, o sea, pienso, no sé, Foucault y estos autores, por ejemplo, la relación que guardan estos discursos con el poder normar ciertas pautas de conducta, ¿no? ¿Qué es bueno, qué es malo, qué es útil, qué es sano, qué no lo es, ¿no? Desde este punto de vista, doctor, para perfilar una especie de conclusión aporética, si se quiere, sobre todo cómo es que se instaura este paradigma de lo neuro. O sea, pienso incluso en decisiones judiciales en el mundo del derecho, se tienen que recurrir a peritajes de carácter psicológico, ¿no? Se tienen que recurrir a peritajes de carácter, digamos, psiquiátrico, incluso neurocientífico. Por eso es que esto tiene bastante relevancia, sobre todo en las ciencias jurídicas. La última palabra pareciera que en ciertos tribunales la tiene el perito, el científico, ¿no? Los impartidores de justicia, las personas juzgadoras, pues son eso, ¿no? Son impartidores de justicia, no son científicos, no son neurocientíficos. En ese aspecto, pensando en esa interrelación entre las ciencias, con todo lo que ya hemos hablado, ¿no? La complejidad que implica trabajar con especialistas de distintas disciplinas, porque bueno, esos son los problemas que te vas a encontrar, así el top 5 de los problemas, cada quien tiene su epistemología, cada quien tiene su forma de nombrar la realidad, cada quien parte de su epistemología, tienes que trabajar, digamos que en proyectos o en unificar discursos, y este último problema que me parece a mí más interesante de todos, o sea, la tendencia entre lo explicativo, sí, ¿cuál es la mejor explicación? ¿Una explicación simple, sencilla, o una explicación densa y acabada, ¿no? Desde este punto de vista, estos problemas pensando a la luz de las transdisciplinariedades, o sea, sobre todo en este último ejemplo que cito, o sea, de las ciencias de psicología, sobre todo en periciales judiciales, ¿no? En ese sentido, muy interesante cómo se echan la mano estas distintas ciencias sin caer en esta tentación demoníaca o de simplificar en exceso por difundir sin más, que pierde toda cientificidad por su propio peso. Tampoco está otra tentación de super especializar el lenguaje y la entienda quien la entienda, ya está, ¿no? Porque es así, no de otra forma. Desde este punto de vista, doctor, es interesante escuchar esta participación. Bueno, yo lo que les diría es que el acercarse a la ciencia es difícil, sobre todo pues, cuando no se tiene la formación, pero no sé si tú los hayas utilizado, pero yo estoy encantado con las inteligencias artificiales. Hay muchas que han resultado ser bastante útiles y son menos confiables. Por ejemplo, para acercarse a un artículo de investigación, hay unos que yo me les acerco y digo, ¿qué me está diciendo?
agarro una inteligencia artificial y me lo traduce de manera que me parece que ayuda mucho. Si alguien está interesado en entender un artículo científico de cualquier área, creo que estas inteligencias artificiales han hecho muy buen trabajo como para poder traducirlo a algo que fuera entendible para todo el mundo. Claro, no son infalibles, nadie es infalible, ni nosotros, pues. Entonces, yo creo que es una herramienta útil para quien tenga interés, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, para la cuestión de la relación entre lo neuro y lo psico con lo de la cuestión del derecho, pues sí, hay muchos temas que creo que vale la pena que los platiquemos y que pues yo creo que lo mejor lo dejamos para la siguiente, si es que tenemos, sobre todo yo, suficiente información como para poder transmitirles algo que sea interesante para todos, como ven. Sí, de hecho, cuenta con eso, doctor, porque bueno, sí es muy interesante, sobre todo para las personas que se dedican a las ciencias jurídicas y a las ciencias sociales, sumergirse en estos por temas, que sé yo, familiares, temas penales, o sea, temas de distinta índole, resulta muy atractiva esta área de oportunidad, ¿no? Es dialogar con personas especializadas en el argot científico, hacer intercambio, digamos, epistemología, este problema que enunciaba, o sea, lo múltiple en distintos universos discursivos, todos desde luego pensados desde la antropología, su primera premisa, segunda desde la participación ciudadana, tercera desde la filosofía del lenguaje, o sea, prácticamente cualquiera se puede apropiar este discurso científico e incorporarlo como mandan los paradigmas educativos constructivistas del presente a su propio marco de creencias y transformar su realidad, ¿no? En clave marxista, suena así muy idílico, pero pues así parece que funciona este paradigma de discursividad transdisciplinario, ¿no? En ese sentido, sería la finalidad última de que cualquier persona, desde cualquier formación, incluso más allá del edadismo y del clasismo y de cualquier forma de potencial discriminación por cualquier tipo de fenómeno, pueda apropiarse de esto, ¿no? Como un discurso y ya está, o sea, cambiar su propia realidad a través de la ciencia, que sería gozar de los frutos de la ciencia, una especie de empoderamiento en los tratados internacionales, incluso los mandamientos constitucionales en México, pero esa sería como la finalidad, doctor, desde este punto de vista. Acepto el desafío, el reto, o sea, el área de oportunidad de este diálogo, o sea, sobre todo en la tendencia más actual, ¿no? O sea, esta relación que guarda, bueno, ciertos peritajes o ciertos fenómenos de investigación, ciertas pesquisas en materia, insisto, penal, en materia familiar. Entonces, este diálogo, o sea, con operadores jurídicos, con gente dedicada a las ciencias sociales o a las ciencias jurídicas en específico, con gente que viene, no sé, de lo psico y lo neuro, sería un área de oportunidad muy, muy fructífera para ambas disciplinas, ¿no? Sobre todo pensando en la complejidad de los tiempos que corren, que esto no está normado, ¿no? No está regulado en los códigos civiles o penales, todavía es un área de oportunidad pues increíble para las personas que se dedican a ser científico en México y no solo en México en el siglo XXI. Desde este punto de vista, pues, bueno, quedan en esta historia continuada, ¿no? Quedan los 3 puntos suspensivos desde este enfoque. Le agradezco el espacio, no sé si quiera añadir algo más, doctor, a esta disertación. No, yo creo que hay muchas cosas de las que podemos ir platicando, ya lo veremos poco a poco. Esperemos que me invites de nuevo y pues espero que también lo que diga sea más o menos coherente y que suene a una explicación bien hecha. La mejor explicación posible con los criterios de verificabilidad a propósito de la epistemología transdisciplinaria. Vale, muchísimas gracias. Diálogo con el doctor Juan Gerardo Borallo, licenciado en Psicología, maestro en Educación y doctor en Neurociencia. Muchas gracias a todas, a todos en contacto, doctor. Saludos.